Luego de 7 meses de encuentros entre el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y representantes de los pueblos originarios, finalizó el proceso de consulta indígena. En esos diálogos se decidió el nombre y la creación de una nueva instancia denominado Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Precisamente para ahondar más en este tema nos acompaña la titular de Cultura, Claudia Baratini. Ministra, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, ministra. Buenos días, gracias por la invitación. Reflexionábamos en la mañana con Sebastián respecto a esta frase, ¿no?, de que la palabra crea realidad, que es cierta pero tampoco es literal, no es que por el solo hecho de decir Ministerio de las Culturas nos vamos a transformar, ¿no es cierto?, en una verdaderamente o tan rápidamente en un país multicultural. ¿Cuál es la idea de este cambio de nombre? Bueno, la verdad que nosotros estamos concluyendo un gran proceso de participación y ha sido muy interesante porque hemos tenido que escuchar. Hay que decir que nosotros partimos con una propuesta más tradicional de nombre del ministerio, pero... ¿Qué propuesta era? ¿Cómo le querían...? El Ministerio de la Cultura, ya, de la República de Chile. Pero en este camino enorme, extraordinario y trascendente de escucha y de diálogo, no solo con los pueblos originarios, porque hemos hecho también procesos de participación, obviamente con otros sectores que están profundamente involucrados con el Ministerio de Cultura, pero en artistas, gestores, en fin, la gente que se dedica a las artes fundamentalmente. Estos 7 meses lo hemos dedicado a escuchar a los pueblos originarios de este país, con un mandato de la presidenta de mayo del año pasado de iniciar este proceso bajo los estándares del convenio de la OIT, el 169, que obliga a Chile, vincula a Chile a un diálogo en buena fe con los pueblos originarios. Y esto ha abierto un proceso inédito, como se ha dicho, de 8 meses, en el que fue siendo cada vez más fuerte esta reivindicación transversal de pasar a un concepto plural de cultura. Y esto tiene que ver con que Chile tiene en esto una deuda con los pueblos originarios enorme, de reconocimiento cultural antes que otro de otro tipo. ¿Y a qué se debe esa deuda? Bueno, yo creo que la deuda es la historia oscura también que el Estado de Chile tiene con los pueblos originarios. En la lógica de que pretendió negar su existencia prácticamente. Negar, ¿no? O sea, que también hay no solo hay discriminación, hay marginación cultural, hay exterminio. Piensen ustedes que lo que es perder la lengua de un pueblo, ¿no? Y por lo tanto los pendientes del Estado de Chile con los pueblos originarios que habitaban este territorio de Chile antes que Chile fuera un Estado es enorme. Y bueno, y nosotros muchas veces vemos por la prensa los conflictos de tierra y de otro orden, pero este problema antes que nada es un problema de marginación cultural, de no reconocimiento cultural, y esto es lo que se abre, es pasar de una idea de Chile como un país monocultural, con una idea de nación, de cultura nacional única, y entender la importancia de la diversidad cultural, y que probablemente en esta historia de marginación y de exclusión de la cultura y del aporte de las cosmogonías de las cuales los pueblos originarios de Chile aportaron a este país, esa negación ha sido una pérdida para todos. Los chilenos nos formamos con un gran desconocimiento del aporte cultural de los pueblos originarios. Bueno, todo eso es lo que tiene que cambiar, y lo que siento yo que ayer hemos puesto la primera piedra de un cambio cultural en el país, pero claro, como usted dice, no se resuelve con un cambio de nombre. Estos son procesos largos, aquí hay una historia antigua. Muchísimo, porque probablemente la ciudadanía tampoco tiene conciencia de esa multiculturalidad de nuestro país. Exactamente. Nosotros hablamos, se habló del concepto de pluriculturalidad, en el sentido que conviven distintas realidades culturales del país. Y sí, yo creo que una de las puertas a lo que tiene que servir esa nueva institucionalidad es a un reconocimiento del conjunto de la sociedad chilena del valor que tiene el aporte cultural de los pueblos originarios. Y en eso vamos a crecer todos. Pero por supuesto, si no está en la educación, si no recuperamos las lenguas, si no... El primer paso para reconocerse en dignidad, y eso pasa siempre en la relación con el otro, es conocerse, es poder mirarse a los ojos y darse
reconocer al otro, mirarlo a los ojos, reconocerle tanta dignidad como la que tiene uno, y eso es lo que hace posible después el reconocimiento. Antes de reconocerse hay que conocerse. Y yo creo que nosotros vivimos en una sociedad que conoce todavía muy poco el aporte cultural y las cosmogonías de las cuales los 9 pueblos originarios reconocidos por la ley en Chile le han entregado a este país. ¿Qué otras conclusiones relevantes, ministra, obtuvieron de estos 7 meses o 7, 8 meses de consulta y que quedaron plasmados en este acuerdo? Uno de los cuales me parece a mí al menos muy importante es que todos los acuerdos van a ser vinculantes. Bueno, acá lo que pasa es que los acuerdos, se discutieron muchas cosas. Nosotros, fue, como digo, un proceso donde han participado más de 11.000 personas. Hubo más de 500 encuentros en todo el país, por todo el territorio. La verdad que esto estuvo desplegado en todo el territorio nacional, yo digo en los puntos cardinales, desde Rapa Nui a Bisbiri a Puerto Williams, ¿ah? Y ha sido un proceso realmente enriquecedor para todos, creo yo, los que hemos participado. Nos ha cambiado bastante la vida en este ejercicio de reconocimiento. Ahora, hemos levantado así un proceso de escucha gigantesco que va mucho más allá de estrictamente lo que va en la ley, primero que nada. Hemos levantado una cantidad de reivindicaciones, propuestas, en fin, que van a ordenar mucho lo que va a ser el futuro ministerio en las políticas culturales, pero también lo que podemos hacer desde hoy en el Consejo Nacional de la Cultura. Y discutimos un conjunto de programas, actividades. Pero lo que usted se refiere a vinculante tiene que ver con que respecto al proyecto de ley hemos acordado algunas cosas, las cosas que no hemos podido comprometer como gobierno, porque evidentemente no todo se puede hacer, y por eso que la discusión fue ardua, fue larga, fue apasionada y fue muy franca y muy de buena fe. ¿Qué cosas no se podían cumplir, por ejemplo, que estaban en las exigencias o demandas? Por ejemplo, que hubiese una subsecretaría, por dar un ejemplo, que fue una discusión ardua ayer, que hubiese una subsecretaría de Pueblo Originario en el Ministerio de Cultura. Entonces, nosotros fuimos claros de que esto es un ministerio que está partiendo, que no hay condiciones de generar, digamos, una arquitectura institucional gigantesca, que los pueblos originarios, se ha hecho otro proceso a través del Ministerio de Desarrollo Social, se va a crear un Ministerio de Pueblos Indígenas, se va a crear un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas que no depende de cultura y que por lo tanto era excesivo esto. Y bueno, por dar un ejemplo, pero se pueden imaginar la cantidad de reivindicaciones. Entonces, los acuerdos son en los que nosotros nos comprometimos y dijimos, sí, esto sí podemos acoger, esto es responsable acoger. Y eso, por supuesto que son vinculantes para nosotros, en el sentido que la indicación sustitutiva que va al Parlamento va a incorporar eso. Obviamente Chile tiene un proceso legislativo mucho más amplio. Estamos en la fase prelegislativa y después el Parlamento es soberano de legislar sobre esa indicación. Incluso cambiando aquellas cosas que quedaron en calidad de vinculantes. Por supuesto. No, por supuesto. Lo que es vinculante para ustedes como ejecutivo para enviarlo. Exactamente. Y son solamente lo que llegamos a acuerdo, porque también hubo desacuerdo y también esta metodología de consulta prevista por el convenio 169 establece muy bien cómo se manejan los disensos, o sea, es legítimo disentir. Por lo tanto, uno acuerda aquello en lo que podemos hacernos responsables. Y lo que no podemos hacernos responsables queda como un disenso o como una futura reivindicación sobre la que trabajaremos. ¿Cuáles fueron los mayores disensos? Aquellos puntos sobre los que parece que simplemente finalmente acordaron estar en desacuerdo. No, lo que pasa es que se produce una discusión en que se aspira a que el Ministerio de Cultura, porque cuando uno abre un espacio de diálogo, como digo, se abren muchos temas, entonces que el Ministerio de Cultura se hiciera cargo también de muchas cosas de las que no tenemos competencia. Por ejemplo, respecto de la enseñanza de las lenguas en las escuelas. Eso es educación. Eso sería parte de la obviamente del Ministerio de Educación. Entonces, hay reivindicaciones políticas, de representación política en el Parlamento. La verdad que son muchas las reivindicaciones. Nosotros al final establecimos para cerrar ayer en este gran acuerdo que fue muy conmovedor, emocionante en Valparaíso, con 215 representantes de comunidades de todo el país, de los 9 pueblos y además con participación
de los afrodescendientes de Arica y Parinacota, y también incluso con población del norte, de la población de las comunidades de changos, que son muy pequeñitas y que son casi en extinción y que no están reconocidas aún por la ley. Entonces tuvimos un encuentro muy apasionante, como digo, y la discusión fue muy grande, y lo que definimos, ponte tú, fue levantar algunas demandas que son transversales de los pueblos, pero que no tienen estrictamente que ver con cultura, o que bien nosotros razonablemente no podemos incorporar, ya sea por la dimensión que podría adquirir este ministerio, que tenemos que cuidar una cierta racionalidad, o porque son competencias directamente de otros ministerios. Ministra, veíamos ahí imágenes con la celebración, la gente estaba muy contenta en realidad después de esta jornada, y para usted es abordar un tema que tiene un grado de conflictividad importante, sobre todo considerando el caso mapuche, ¿no? Sí. Y la violencia que se vive en la zona, si bien este es un proceso mucho más largo y abarca a muchas otras culturas, pero ¿qué significa eso para usted desde el punto de vista político, digamos, de haber abordado una patita del tema tan alto? Sí, yo creo que nosotros hemos vivido un proceso que, es cierto, está enmarcado en el ámbito de la indicación sustitutiva para el proyecto de ley de cultura, pero la verdad que va mucho más allá de eso, porque hemos generado un espacio de diálogo y de confianza, que es lo que uno descubre que es lo más difícil, porque las confianzas entre el Estado y los pueblos originarios están muy dañadas. Entonces, lo primero, y probablemente aquí hay una clave, no solo para cultura, hay una clave para enfrentar los conflictos en otros ámbitos que tenemos con determinados sectores de los pueblos originarios, o con ciertos sectores del pueblo mapuche, o los momentos de mayor conflicto que hay en la Araucanía. Yo creo que acá hay una experiencia marcadora, porque demuestra que es posible el diálogo, es posible abrir una conversación de buena fe, donde tenemos que también el Estado dar muestra que estamos aproximándonos a un diálogo verdadero. Aquí hay una historia antigua ya de frustraciones, de compromisos incumplidos, de marginación, y por lo tanto uno descubre con este proceso que lo importante es que es